Human Rights Watch dijo que los gobiernos de América Latina, Estados Unidos y Europa no deberían escatimar ningún esfuerzo diplomático por proteger el voto en las próximas elecciones de Venezuela. ¿Vamos a analizar esto? Mauricio, bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bien, ambiente caldeado en estas horas en Venezuela. Tenso, ¿no? Tenso como ha ocurrido durante los últimos años. Tenso porque hay unas elecciones de final incierto. Tenso porque hay un presidente, lo venimos informando desde hace días ya, que ha señalado que si él no gana puede haber un baño de sangre. Yo quiero que los compañeros en control tengan pronto un tape que me gustaría compartir con ustedes. Pero antes, agregar algo. De los 30 millones de venezolanos, hay casi 8 que se fueron de Venezuela. Muchos no se pudieron inscribir para votar, la mayoría. Así que mucha gente del padrón electoral que no va a votar, les pido a los compañeros de control que pongan el tape de Maduro. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Uno sí, otro no. Bueno, teníamos ahí al presidente de Venezuela advirtiendo que puede haber un baño de sangre si él no es ganador. Además, ha dicho que la Fuerza Armada lo respalda. La Fuerza Armada, el ministro de Defensa relativizó un poco esa afirmación, pero ha dicho que la Fuerza Armada lo respalda y ha esbozado la posibilidad de una insurrección. Así llegan los venezolanos a una elección presidencial. Es bastante difícil de entender para nosotros y en particular de entender porque nosotros tenemos un antecedente relativamente reciente de una dictadura cívico-militar. Maduro dijo que el gobierno venezolano es la unión perfecta entre los militares, los policías y la política. Obviamente que es una expresión que yo no comparto. Yo la califico siempre que hago un análisis aquí de dictadura al régimen venezolano. Y en este caso, la oposición llega con un candidato poco conocido, Edmundo González Urrutia, un ex diplomático, que está en reemplazo de la verdadera líder de la oposición, que es una mujer, María Corina Machado, que fue inhabilitada o proscripta, para utilizar un término que también para nosotros es bastante familiar si vamos a lo que pasó hace algunas décadas. Una especie de testaferro electoral, digamos. Claro, en realidad eso llaman candidato tapa, claro. El candidato que estaba en lugar de, porque todos los demás que iban cayendo, como cayeron detenidos muchos políticos opositores en medio de la censura, la persecución incluso hasta de aquellos que le venden comida en los carritos a los que pasan haciendo campaña por la oposición. Hubo muchas notas de muchos medios prestigiosos sobre esto. Bueno, ahí vemos a María Corina Machado, que es la verdadera cara de la oposición que acompañó a González Urrutia, un hombre de 74 años, para tratar con medios mucho más reducidos que los que tiene el gobierno, que tiene todo el aparato estatal a su disposición y que ha invadido las calles y los medios controlados, por supuesto, y las redes sociales con la imagen de Nicolás Maduro. La presión internacional, que es un tema importante, y ahora hablamos también de la observación internacional de las elecciones, la presión internacional ha ido increyendo, Gaby, Leo, increyendo de la mano de alguien que fue un aliado muy cercano de Hugo Chávez, del primer chavismo, y que ha apoyado también al régimen de Maduro. Hablo de Luis Ignacio Lula da Silva, que esta semana, el lunes, tuvo palabras muy duras diciendo que quien se somete a un proceso electoral no debe asustarse, no debe... si gana, debe aceptar, si no, él dice, me asusté, dijo Lula, ¿no? Quien se somete a un proceso electoral debe aceptar el resultado. El que pierde va a buscar que lo elijan en la próxima. Lo que dijo Lula fue apoyado por prácticamente toda la izquierda latinoamericana, la izquierda democrática latinoamericana, porque Boric hoy salió muy fuerte a apoyar a Lula, aquí en Uruguay también, en el resto de América Latina hay una presión importante, por supuesto que de otros países también, ¿no? Pero hay una presión importante para que el resultado electoral, siempre que se dé en condiciones transparentes, sea aceptado por el chavismo. Mauricio, nos queda un minuto. Te hago una... La observación electoral, tenemos que hablar de eso. Observadores internacionales, que vas a hablar de eso, y no me quiero olvidar, ¿el voto es obligatorio en Venezuela? No, el voto no es obligatorio.
observadores internacionales, te decía, el voto está reducido porque mucha gente no va a poder votar porque se fueron. Es la crisis migratoria más importante de la región. Por eso los países de la región están preocupados, porque la crisis migratoria venezolana está golpeando a toda América Latina. La observación es muy mermada, porque no hay observadores de la Unión Europea. A Alberto Fernández le pidieron que no fuera porque estuvo de acuerdo con Lula. Alberto Fernández, que fue alguien que, por ejemplo, no solamente apoyó al régimen de Maduro, sino al chavismo cuando ya no era presidente, pero es alguien que bajó a la Argentina de las causas en la Corte Penal Internacional contra Venezuela. Milei lo restituyó, pero ese hombre, Alberto Fernández, le pidieron que no vaya. Va a estar el Centro Carter, que va a tener una misión que no va a ser, por ejemplo, las pruebas de conteo de votos. Va a haber técnicos de Naciones Unidas que van a hacer un informe confidencial, no una misión de observación electoral tradicional como las que hace la OEA, que no va a estar. Es una elección que tiene limitaciones. La principal limitación es la proscripción de candidatos. La observación electoral, por supuesto que es importante para darle legitimidad al proceso. Son 9 de la oposición, ¿no? Son 8. Más González Urrutia y Maduro. Son 10 candidatos en total. ¿Que tienen posibilidades reales? 1. Bueno, vos decís 1. Ojalá sean 2. Lo veremos. No, me refiero de la oposición, el que más se ve es a este ex diplomático, cara de... Sí, por supuesto. El principal de la oposición es Edmundo González Urrutia. 74 años, es diplomático. Veremos qué pasa el domingo. Ojalá que las amenazas que hizo el propio presidente de Venezuela no se concreten en ninguna de sus formas. Muy bien. Muy El bien, lunes te esperamos por Mauricio. acá. Nos vemos el Te lunes. esperamos y Y hablaremos hablamos, más de esto. Sí, queda mucho Ya con los por saber. resultados a la vista y ojalá que no haya tampoco denuncias de fraude, que es lo que se maneja también por aquí. Sí, a esta ni altura. violencia Vamos a ver. por ninguno de los dos lados, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Claro.